Final de estos encuentros web sobre la nueva ley de residuos. Llevamos 4 martes del mes de mayo reuniéndonos pues, a primera hora de la mañana con fuerza para intercambiar pues, conocimiento, experiencias, reflexiones o dudas. Entonces, pues bueno, tanto por parte del FIRET como por parte del CIEDA, pues esperamos haber colmado sus expectativas. Sin embargo, como ya les he anunciado, pues estamos en la recta final, es decir, nos queda una última sesión y para ella contamos con 2 expertos en la materia. Excusar también a Inmaculada Revuelta porque, bueno, pues le surgió ayer por la noche un imprevisto y no ha podido acompañarnos. Así que, sin más, pues presento al primero de los ponentes, de sobra conocido por todos, porque también ha estado en todas las sesiones. Él es José Pernas García, que no solo es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, sino que es una persona pues muy entusiasta del derecho y sobre todo pues muy entusiasta de las novedades jurídicas, ¿no? Él es el que nos ha inculcado pues su dinamismo para organizar este evento y desde luego también tengo que reconocer que él es el auténtico artífice de estos encuentros. Así que sin más, cuando quieras, José, les va a hablar de un tema complejo, en mi opinión, como es el de la responsabilidad ampliada del productor. Tienes pues 25 o 30 minutos, lo que tú quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Eva. Voy a intentar compartir pantalla para el desarrollo de la ponencia. Un momentito, por favor. Muy bien. No sé si voy a compartir, voy a poner en pantalla completa. Entiendo que se ve. Si no me decís si hay alguna dificultad con la presentación, que a veces ocurre, pero entiendo que la estáis Sí, viendo, ¿no? sí, sí que ¿Sí? se ve, sí, sí. Muy bien. Pues nada, bueno, en primer lugar agradecer la amable presentación de Eva Blasco y bueno, el apoyo del equipo de CIEDA, con Blanca igualmente, y también el trabajo de Jennifer Sánchez bueno, que llevan bueno, pues realizando la organización de este evento para que podamos desarrollarlo, ¿no? Y a veces no se destaca suficientemente ese trabajo de organización, ¿no? De este tipo de actividades que es fundamental, ¿no? Bueno, mi presentación, como decía Eva, es un tema así complicado, que quizás no es de los que más apetezcan cuando uno se acerca a la ley, ¿no? Porque tiene como categorías y conceptos un poco particulares, ¿no? Y para su comprensión plena prácticamente hay que estar, bueno, pues en la aplicación, ¿no? En el corazón de la aplicación de estas exigencias de la Ley 7/2022, pero vamos a intentar, bueno, sintetizar, ¿no? Algunos de los aspectos, ¿no? Es uno de los, quizás un tercio más de la ley desarrolla el régimen de la responsabilidad ampliada del productor, por tanto es un régimen especialmente denso y sobre todo en relación a la anterior ley de 2011, comparativamente, el régimen es mucho más específico, mucho más detallado, mucho más concreto, mucho más denso que el anterior y sin duda que también que la propia directiva, que el régimen de la directiva de 2018, de la directiva marco de residuos, que establece un régimen en su artículo 8 bis, que es desarrollado de forma, como digo, intensa y extensa por nuestra ley 7/2022. En cuanto a las cuestiones que vamos a analizar, en primer lugar, pues qué es la responsabilidad ampliada, ¿no? Y cómo se articula en nuestra nueva ley 7/2022. Bueno, pues para entender un poco cuál es el enfoque de la ley, que yo creo que es muy importante tenerlo claro. Y en segundo término, pues destacar algunas de las novedades de la ley de residuos y suelos contaminados, ¿no? Bueno, no vamos a desarrollar su régimen jurídico, lógicamente tenemos 20 minutos y no vamos a tener tiempo de hacerlo, pero sí que vamos a intentar destacar los aspectos más relevantes de la ley. En cuanto al primer aspecto, ¿qué es la responsabilidad ampliada del productor? Pues aquí tendríamos que diferenciar entre dos conceptos. En primer lugar, un concepto amplio de la responsabilidad ampliada. Evidentemente, esto no lo dice la ley, sino que es un poco el ánimo de sistematizar y comprender la ley que me lleva a hablar de este concepto entendido en sentido amplio de la responsabilidad ampliada del productor y que básicamente remite a la posibilidad, insisto, a la posibilidad de que los productores de productos vean ampliada su responsabilidad mediante el correspondiente desarrollo reglamentario que se va a desarrollar de modo específico para los diferentes flujos de residuos. Por tanto, en primer término, ese concepto amplio de la responsabilidad ampliada no establece directamente obligaciones para los productores de productos, sino que remite a un eventual desarrollo reglamentario indicando básicamente cuál puede ser
ese posible contenido de ese desarrollo reglamentario. Por tanto, en este sentido, la ley ofrece una especie de caja de herramientas reglamentarias para que, en su caso, el desarrollo reglamentario futuro, eventual, pues pueda contener algunas de las previsiones que a modo ejemplificativo indica la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Ese desarrollo reglamentario podrá establecer determinados requisitos y en la ley pues indican, como digo, a modo de caja de herramientas, referencias a posibles contenidos referidos al ecodiseño de los productos, obligaciones de información de los productores a diferentes sujetos, la responsabilidad financiera, la responsabilidad organizativa, obligaciones en términos de garantía del derecho a la reparación o requisitos vinculados a la obsolescencia programada, exigencias sobre contenido de sustancias peligrosas de determinados productos, es decir que, como digo, se ofrece aquí una mera posibilidad de desarrollo reglamentario y en apoyo a ese futuro eventual desarrollo reglamentario se indican posibles requisitos, algunos con perspectiva preventiva, otros que se centran más en la gestión de los residuos, pero como digo, en todo caso, una posibilidad. Concepto primero de responsabilidad ampliada que remite en un sentido amplio a un eventual desarrollo reglamentario de posibles requisitos para los diferentes flujos de residuos. El cumplimiento de estos requisitos que eventualmente se establezcan se van a ejecutar a través de los sistemas de responsabilidad ampliada o algunas remiten a meras obligaciones de naturaleza individual. Vale. Más allá de ese concepto amplio de la responsabilidad ampliada del productor, pues en la propia, que es lo que da título al título cuarto, en el capítulo 2 de ese título cuarto, ya podríamos decir que se aborda un concepto estricto, un concepto restrictivo de la responsabilidad ampliada que se define, y concretamente ese concepto restrictivo se define en la ley como el régimen de la responsabilidad ampliada. Y en este caso, el régimen, como aparece en esta definición de nuestra ley, el conjunto de medidas adoptadas para garantizar que los productores de productos asuman la responsabilidad financiera o bien la responsabilidad financiera y organizativa. Por tanto, el concepto estricto de responsabilidad ampliada remite exclusivamente a la gestión de los residuos, al establecimiento de exigencias económicas o económicas y organizativas en la gestión de los residuos. En el supuesto de que sean las administraciones públicas las que se encarguen de la responsabilidad de la gestión, como ocurre con los residuos de envases a nivel municipal, pues los productores de productos deberán asumir la responsabilidad financiera, salvo que vía convenio acuerden también encargarse de responsabilidades organizativas. Y con relación al resto de aquellos residuos derivados de productos que no son responsabilidad de las administraciones públicas, pues los productores de productos deberán asumir ese pack completo de tanto la responsabilidad económico-financiera como organizativa de la gestión de la fase de residuos del ciclo de vida de los productos. Por tanto, vemos aquí, lo vamos a ver en la siguiente presentación, bueno, el cumplimiento de este concepto estricto en el que se centra particularmente la ley, en esa responsabilidad financiera o financiera organizativa en la fase de gestión de residuos, el cumplimiento se desarrollará en todo caso no de modo individual, sino a través de los sistemas de responsabilidad ampliada que pueden ser individuales o de carácter colectivo. Nuestra directiva marco de residuos, la directiva de envases y residuos de envases, estoy hablando de las directivas modificadas en el año 2018, y nuestra ley refuerzan, esto es una apreciación individual, esta es una síntesis de conclusiones personales sobre el régimen de la responsabilidad ampliada, refuerzan el principio jurídico de quien contamina paga en la gestión de los residuos derivados de productos, marcan esta ley una línea de tendencia, por tanto no marca un punto de llegada, sino un camino que estamos recorriendo cada vez más intenso hacia el traslado de la responsabilidad económica a los productores de productos. Actualmente tenemos un sistema de gestión, particularmente de gestión de residuos, de responsabilidad de las administraciones públicas, donde nos encontramos ante un modelo mixto, un modelo de corresponsabilidad económica público-privada, donde quizás hay una mayor responsabilidad del sector público. Es decir, que hay una externalización de costes desde el sector privado, de los productores de productos, al sistema público. La ley revierte este proceso, por lo menos marca una línea de tendencia hacia un sistema donde la responsabilidad principal de naturaleza económica en la gestión de los residuos se traslada a los productores de productos, reduciendo así progresivamente la externalización de los costes a la sociedad. Esto no se remite completamente y una prueba de ello es
el propio reglamento de envases y residuos de envases, que establece con relación a algunos tipos de costes o sigue manteniendo un régimen de corresponsabilidad público-privada en la gestión económica de los residuos municipales. Bueno, nuestra directiva de envases, y por eso digo que refuerza la directiva marco y la directiva de envases, modificada en 2018 ambas, el principio de quien contamina paga, y particularmente lo que hace la directiva de envases es identificar cuál es el sujeto responsable de la contaminación, y particularmente el considerando 20 de la directiva dice que, puesto que la cantidad y el tipo de envases utilizados suelen depender de la acción del productor, de la elección del productor en lugar de la del consumidor, procede a establecer un régimen de responsabilidad ampliada del productor. Por tanto, lo que hace la directiva y el derecho comunitario, de hecho no hay prácticamente referencias en las directivas al consumidor, sino que directamente se establece un régimen de responsabilidad orientado exclusivamente al productor. Lo digo porque la ley acoge esa filosofía en el marco que establece la directiva marco de residuos, pero es cierto que más allá de esas exigencias de traslación de la responsabilidad financiera al productor que establece la directiva, sí que es cierto que en el reglamento de envases vemos la entrada del consumidor, del ciudadano, como sujeto corresponsable, que también se plasma en, como digo, el establecimiento en parte de un sistema de corresponsabilidad público-privada, si bien en la directiva la filosofía es bastante clara. Bueno, por tanto, sintetizando, tenemos en la ley el título cuarto, el artículo 37 y siguientes, que establece un régimen de responsabilidad ampliada, entendiendo en sentido amplio, con una caja de herramientas contenida en el artículo 37 de posibles requisitos eventuales en el desarrollo futuro reglamentario de cada flujo de residuos, y esta perspectiva tiene un enfoque claramente preventivo, porque se habla del diseño, se habla de obligaciones de información, de restricciones, prohibiciones a la comercialización, pero en este caso la ley no concreta obligaciones. Por tanto, la conclusión es que se establece simplemente un marco de posibles medidas de un eventual desarrollo reglamentario futuro para los diferentes flujos de residuos. Lo que sí hace la ley a partir del artículo 41 es acoger un concepto estricto de responsabilidad ampliada, limitado a la asunción de la responsabilidad económica y en su caso organizativa por parte de los productores de productos. Por tanto, podemos decir que la ley, desde la perspectiva en el desarrollo del régimen de responsabilidad ampliada, se centra fundamentalmente en la fase de gestión de los residuos, en una de esas cuatro patas que conforman la política de economía circular, en la fase de gestión de residuos, donde ya sí, en este caso, a partir del artículo 41 siguientes, se establece un régimen jurídico básico, muy desarrollado, con mucha más densidad que el régimen previo de la ley de 2011, pero se establece, como digo, unas obligaciones básicas para los sistemas de responsabilidad ampliada que, en su caso, deberán concretarse, desarrollarse reglamentariamente para cada flujo de residuos. Conclusión, pues la ley no establece un marco jurídico completo, si bien mucho más denso y desarrollado que la anterior regulación, incluso que la directiva, en este caso el regulador, yo creo que ha hecho pues, un esfuerzo, el legislador, un esfuerzo importante de establecer un régimen denso, concreto, del régimen de la responsabilidad ampliada, pero es cierto que hay muchas cuestiones que quedan abiertas y que deberán ser concretadas por las diferentes normas reglamentarias de cada flujo de residuos. Hay algunos flujos de residuos que ya han sido en transposición de otras directivas de 2018 del paquete legislativo que ya han sido objeto de regulación, pues, por ejemplo, los vehículos fuera de uso, las pilas, los aparatos eléctricos, que recientemente han sido regulados, pero también tenemos hacia adelante pues, un futuro desarrollo muy importante de diferentes normas reglamentarias para diferentes flujos de residuos. En este momento se está tramitando el reglamento de envases y residuos de envases, se desarrollarán regímenes reglamentarios para, por ejemplo, plásticos de un solo uso. Bueno, esto es matizable, después lo matizaré, con relación a los residuos textiles, a los muebles y enseres, a los plásticos agrarios, a los residuos, en fin, hay una gran tipología de nuevos desarrollos reglamentarios para diferentes flujos de residuos que tendrán que concretar, y esto es muy importante, porque es cierto que la ley deja muchas brechas, deja muchos conceptos jurídicos indeterminados que pueden dar lugar a que los objetivos inicialmente previstos no se cumplan. Finalmente, si el desarrollo reglamentario no hace pues una regulación adecuada. Por eso decimos, y recurriendo aquí a una frase clásica que mencionamos en nuestras asignaturas de Derecho Administrativo, con los romanones, ¿no? Ustedes hagan la ley que yo haré el reglamento. Por eso la importancia de que, aunque este régimen, como hablo, es especialmente intenso, denso, que establece un cambio, un punto de inflexión hacia un sistema de responsabilidad económica en la gestión de los residuos, fundamentalmente focalizado en los productores de productos,
esta ley deja muchas puertas abiertas y, por tanto, el desarrollo reglamentario es de especial interés desde el punto de vista del interés público para que se concrete de forma efectiva esa responsabilidad de los productores de los productos, pero también es muy importante para estos actores privados y los sistemas de responsabilidad ampliada, porque es en el marco del reglamento donde se van a dilucidar sus obligaciones concretas, ¿no? Por eso que van a ser marcos de desarrollo reglamentarios, entiendo que muy sometidos a presiones de diferentes agentes públicos y privados. Bueno, ¿cuáles son las novedades de esta ley de residuos en materia de responsabilidad ampliada? Pues, en primer lugar, la extensión del ámbito de la responsabilidad ampliada. Extensión subjetiva, hay un concepto amplio de productor de producto que se extiende a las plataformas de comercio electrónico con la finalidad de evitar el fraude derivado de que haya comercializadores que no cumplen las obligaciones financieras del régimen de la responsabilidad ampliada vendiendo a través de las plataformas de comercio electrónico y, por tanto, se amplía ese concepto integrando las plataformas de comercio electrónico como eventuales responsables en el cumplimiento de estas obligaciones. En segundo lugar, se extiende materialmente la responsabilidad financiera de los sistemas de responsabilidad ampliada. Hay costes que hasta ahora no estaban siendo asumidos en el marco del régimen de la responsabilidad financiera y que pasan claramente a estar integrados, como son los costes de la fracción resto o los residuos de las limpiezas de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas. Por tanto, costes que hasta ahora, como la fracción resto en la recogida de residuos, se van a integrar y nuevos costes que incluso afectan a contratos contratos del ámbito local, en donde no existía un régimen de corresponsabilidad económica público-privada, donde no había aportaciones de los productores de productos, pues van a tener los productores de productos que asumir parte del coste económico de los servicios de limpieza viaria municipal vinculados en este caso a esa basura dispersa, ¿no? Y finalmente también se integra con relación a los plásticos de un solo uso, no necesariamente envases, también la exigencia a los productores de estos productos de los costes derivados de la basura dispersa, del littering, que, como saben, desde la perspectiva municipal genera problemas de mantenimiento y, sobre todo, de costes muy importantes para las infraestructuras de saneamiento y depuración derivadas, por ejemplo, de las toallitas biodegradables, que no son biodegradables, por lo menos en el tiempo que lleva al vertido a llegar a una estación municipal de depuración de aguas residuales. Bueno, pues se integra finalmente este coste que se traslada a los productores y que hasta ahora, como digo, venía suponiendo y sigue suponiendo un problema muy relevante de gestión de las instalaciones de depuración de aguas residuales. En cuanto a también la extensión material de esa responsabilidad, se extiende en el sentido de que se abarcan otros flujos de residuos, los textiles, muebles, enseres, plásticos agrarios, plásticos de un solo uso, artes de pesca. También veremos en el reglamento de envases que actualmente está en tramitación y seguramente se aprobará después del verano, que también se integran pues, los envases comerciales o de carácter industrial que hasta ahora no estaban incluidos en ningún régimen de responsabilidad ampliada. Por tanto, tenemos un panorama pro futuro de extensión notable de regímenes reglamentarios donde se establecen exigencias de responsabilidad ampliada para nuevos productores que hasta ahora trasladaban plenamente los costes de la gestión de estos residuos al sector público, ¿no? Pues la gestión de los residuos textiles o la gestión de los colchones, que son dos de los grandes problemas en términos volumétricos y también de gestión económica para las entidades municipales, ahora se establece esa previsión en 3 años de desarrollo de un régimen reglamentario que establezca la responsabilidad financiera y, en su caso, financiera y organizativa para los productores de productos. En segundo lugar, la segunda novedad en cuanto a la cobertura financiera, es decir, aquella responsabilidad económica en la gestión de los residuos que van a tener que asumir los productores de productos a través de los sistemas de responsabilidad ampliada. En primer lugar, es una cobertura específica. ¿Por qué? Porque se concreta. En el artículo 43 se definen cuáles son los costes que tienen que asumir los productores de productos. Se han extendido, como he dicho. Pero también lo vamos a encontrar especificada para los plásticos de un solo uso, para las artes de pesca y también concretada en los diferentes desarrollos reglamentarios de los diferentes flujos de residuos que especifican el régimen general del artículo 41, concretando los concretos costes derivados de la gestión de las concretas particularidades de cada tipología de residuos. En segundo lugar, esto es muy importante, la responsabilidad es limitada, porque vamos a escuchar que los productores de productos, una de las novedades de la ley es que asumen los costes totales de la gestión de los residuos, pero esto no es así. El régimen que establece de la responsabilidad ampliada, la ley y también la directiva es limitado. No se cubrirán en ningún caso los costes reales. Es decir, que los ayuntamientos o las comunidades autónomas no van a trasladar de modo objetivo el coste derivado
de el coste de sus propios contratos de recogida, transporte y tratamiento. Es decir, eso no va a ocurrir. Los productores de productos no tienen que pagar las cantidades que los ayuntamientos y comunidades autónomas están pagando a sus contratistas por la gestión de los residuos. Por tanto, no se asumen los costes reales. Sino que, más bien lo que establece la ley, este concepto no lo dice la ley, pero para entendernos, podríamos decir que lo que asumen los productores de productos son los costes ideales. ¿Qué quiere decir esto? Que los productores de productos no asumirán, los costes que asumen los productores de productos no excederán los costes necesarios para la prestación de servicios de gestión de residuos tengan una buena relación coste-eficiencia. Por tanto, se van a asumir esos costes ideales de una eventual gestión eficiente de un servicio de recogida, de tratamiento de residuos municipales. Por tanto, esto es muy diferente. No hay una determinación objetiva de la responsabilidad económica de los productores productos asumiendo costes reales, no se produce, sino que van a asumir los costes necesarios de una gestión eficiente de esos servicios, que es, sin duda, un coste económico diferente que habrá que determinar, porque la percepción de lo que es una gestión eficiente pues nos remite seguramente a muchos modelos de gestión de sistemas de recogida o tratamiento de residuos. En el caso de los residuos gestionados por las administraciones públicas, podríamos concluir, para no llevarnos a conclusiones erróneas de la lectura literal de la norma, que los productores asumirán en la práctica, de facto, un coste parcial de los costes reales. Vale, si esto es como si, bueno, yo les llevara a alguno de ustedes en coche porque no tienen vehículo y por tanto yo les facilito mis medios a una ciudad y les dijera al llegar al trayecto, pues me he gastado pues 100 euros en gasolina más los de 5 euros derivados del desgaste del vehículo, y, que es el coste real, ¿no? de ese desplazamiento, y la persona a la que llevo me dice, no, pues yo voy a pagar el coste necesario, porque has hecho una inversión excesiva en un vehículo de alta gama que no era precisa, has realizado además una conducción poco eficiente porque has frenado demasiado en las curvas y además a la hora de acelerar pues has acelerado de forma innecesaria en algunos momentos y por tanto, bueno, pues lo que voy a... Y además los neumáticos en los que has invertido pues que son de invierno, no se corresponden con esta época del año y por tanto están generando un mayor consumo. Por tanto, en vez de los 105 euros, pues voy a pagarte 73, que sería el coste efectivo de una gestión eficiente. Por tanto, ven que esto es bien distinto a una asunción de costes totales, ¿no? En cuanto a las notas sobre la cobertura financiera, bueno, esto podemos decir que lo que hace la directiva, la ley, es una solución de compromiso entre intereses públicos y privados. Por una parte, las entidades locales ven ampliada la responsabilidad a otros flujos, por tanto, residuos que hasta ahora estaban siendo gestionados y cuyo coste económico estaba siendo asumido por el sector público van a trasladarse pues al responsable de la contaminación, de acuerdo con la lógica de la directiva, a los productores de productos a través de nuevos desarrollos reglamentarios. Se extiende el alcance material de los costes, de modo que se van a incluir costes que hasta ahora, como ya hemos dicho, no estaban siendo asumidos por los productores de productos en aquellos flujos que ya tenían regímenes de responsabilidad ampliada. Y por otra parte, en esta solución de compromiso de intereses, los productores de productos limitan su responsabilidad a los costes necesarios, por tanto, no van a tener que asumir los costes reales objetivos derivados de la gestión de los residuos municipales, por ejemplo. Y en ese reequilibrio se determinarán los costes a través de un proceso de negociación. Entenderán que es muy diferente asumir los costes objetivos efectivos, los costes reales que asumen las administraciones públicas, que una eventual determinación ideal de los costes necesarios que se dilucida en un proceso de negociación entre sector público y sector privado, ¿no? Aquí, claro, la posición de los productores, pues en ese balance de intereses, pues tienen un elemento positivo en la medida que van a poder determinar los costes que asumen en procesos de negociación directamente con las administraciones públicas, insisto, en aquellos flujos de residuos que son gestionados, organizados por las administraciones públicas. La responsabilidad ampliada del productor es una responsabilidad ecomodulada, es decir, la responsabilidad financiera de los productores de productos se determina de acuerdo con criterios de economía circular. Hasta ahora, pues, las variables pues, vinculadas al peso, por ejemplo, las aportaciones de los productores de productos se realizaban en atención a ese tipo de parámetros de peso material. Ahora lo que incorpora la ley, lo incorpora la directiva, es la necesidad de que las aportaciones económicas de los productores de productos integren una lógica de economía circular, de modo que aquellos productores
que integren en la generación de sus productos una lógica de durabilidad, reparabilidad, reutilización, reciclabilidad, van a obtener un beneficio económico, un incentivo para aquellos, en definitiva, que fomenten los objetivos de reutilización y reciclado. Aquellos productores que hagan ese esfuerzo de incorporación de esta lógica circular realizarán aportaciones menores, y aquellos que no lo hagan pues tendrán que hacer aportaciones mayores a los sistemas de responsabilidad ampliada. La ley establece un anexo con una serie de criterios generales, pero en todo caso es un régimen que habrá que desarrollar de forma más precisa a través de los desarrollos reglamentarios, y que sin duda va a plantear también problemas de gestión efectiva pues, a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. En cuarto lugar, esa cobertura financiera es exclusiva, es decir, que se caracteriza por esa nota de exclusividad. Los sistemas de responsabilidad ampliada deberán disponer de los recursos indispensables para cumplir sus obligaciones normativas, para cumplir las obligaciones de la responsabilidad ampliada de los productores, y estarán destinados de modo exclusivo a esta finalidad. Lo que se pretende con esto es evitar que los sistemas de responsabilidad ampliada desarrollen actuaciones que exceden de su ámbito, generando eventuales riesgos de prácticas anticompetitivas que puedan afectar, por ejemplo, al mercado de la gestión de los residuos, a las empresas de gestoras de recicladores, gestoras de residuos. Y, en segundo lugar, esa aportación económica tiene que ser necesaria. Tiene que tener la dimensión adecuada para que cada productor asuma efectivamente el coste económico que debe de asumir. Y para esto lo que se establece es la necesidad de compensaciones económicas a los productores que han hecho aportaciones a los sistemas de responsabilidad ampliada cuando se está sobrefinanciando, cuando su aportación económica supera al coste efectivo que debe ser asumido por ese productor. Bueno, lo que se pretende evitar es la sobrefinanciación de los scrap para evitar creación de mercados cautivos, ¿no? Pues evitar que los productores de productos estén vinculados a un sistema de responsabilidad ampliada y no puedan cambiar por esa sobreaportación económica realizada a estos sistemas, y sobre todo proteger a los intereses de las pequeñas y medianas empresas frente a una sobrefinanciación de los scrap. Se establecen alguna serie de medidas en las que no me voy a parar porque creo que me estoy extendiendo en el uso del tiempo. Si es así, me lo indica, Seba. Una serie de medidas para evitar que el régimen de responsabilidad ampliada produzca efectos distorsionadores de la competencia. Y en esto se ha puesto mucho el acento, y particularmente las aportaciones realizadas por la Comisión Nacional de la Competencia y del Mercado de Valores, ¿no? Y por eso se integran algunas previsiones en la ley, como la garantía de la igualdad de trato de los operadores, sin que se regulen exigencias desproporcionadas para las pequeñas y medianas empresas, la exigencia de la aplicación de lo que son los principios del ámbito público, de la contratación pública, a la contratación privada que desarrollan los sistemas de responsabilidad ampliada cuando contratan con gestores de residuos de los materiales recuperados, la aplicación de los principios de publicidad, igualdad y concurrencia, como digo, una traslación de principios públicos al ámbito de la contratación, en este caso privada, con la finalidad de que no se produzca en esa contratación entre sistemas de responsabilidad y gestores de residuos problemas o prácticas de naturaleza anticompetitiva que puedan afectar a ese mercado. La confidencialidad de algunas informaciones sensibles desde el punto de vista comercial, como por ejemplo la cifra de introducción en el mercado de productos por concretos productores, aunque esto no afecta a la información disponible por parte de las administraciones públicas en el desarrollo de su función de supervisión y control. O, finalmente, la modificación del sistema de toma de decisiones que deberá llevarse a cabo por todos los productores incorporados al sistema. Bueno. En cuanto a la constitución de los scrap, de los sistemas de responsabilidad ampliada, hay algunas novedades, tanto en los sistemas individuales como colectivos. Voy a destacar tres. La autorización tendrá validez, autorización de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada en todo el territorio nacional. Las medidas que se establecen para evitar el uso fraudulento de los sistemas individuales mediante acuerdos entre dos o más productores, lo que se denominan sistemas colectivos encubiertos, que lo que persiguen es precisamente evitar pues el sobrecontrol derivado de los sistemas colectivos, pues a través pues de una colectivización fraudulenta de sistemas individuales a través de acuerdos entre ellos que no permiten trazar la información sobre la responsabilidad en la gestión de los diferentes productores. Por lo tanto, ahí se establece una limitación a la posibilidad de alcanzar acuerdos entre sistemas individuales cuando no se permita llevar a cabo esa trazabilidad o garantizar el cumplimiento individual de las obligaciones de cada uno de los productores. Y, finalmente, la posibilidad de autorización provisional para la implantación voluntaria de los sistemas de responsabilidad ampliada, que es un elemento que se introdujo en la fase final de la aprobación de
de la ley con la finalidad de, bueno, pues de facilitar, desde la perspectiva, entiendo, de aportaciones aquí de los sistemas de responsabilidad ampliada, facilitar la puesta en marcha de aquellos sistemas de naturaleza voluntaria. Bueno, y ya para finalizar, y voy a pasar porque me quedan, si no me equivoco, 5 minutos. Sí, Se te quedan configuran, 5 gracias Eva, minutos. qué Vale, bien, 5 gracias. minutos. Perfecto. La necesidad de resolver carencias de calidad y cantidad de información disponible. Esto quizás no es lo más llamativo, ¿no? Ni de lo que más se habla, pero posiblemente sea uno de los puntos más relevantes de la ley, ¿no? Si queremos alcanzar objetivos de reciclado, ¿no? de recogida separada, bueno, los objetivos que define nuestro nuevo marco regulatorio, difícilmente lo podemos hacer si la información de base es de baja calidad, ¿no? Y esto ocurre en la actualidad, ¿no? No disponemos de modo generalizado de una información oficial, fiable, objetiva, que nos permita saber en dónde estamos en términos de gestión de residuos, y seguramente los datos que tenemos sobre reutilización, nivel de reciclado, pues no se corresponden, ¿no? En algunos flujos con los datos que tenemos por ahora, como digo, pues de insuficiente calidad y fiabilidad. Por eso la ley insiste mucho en esta cuestión, y uno de los elementos sobre los que se proyecta son los productores de productos, ¿no? La necesidad de que introduzcan sistemas de información sobre introducción en el mercado de productos. Si actualmente no sabemos cuáles son los productos que de modo efectivo se introducen en el mercado, difícilmente podremos establecer porcentajes de reciclabilidad de esos productos, ¿no? Y esto es una carencia básica del sistema, por eso se introduce en la exigencia de implantación de estos sistemas de información para los productores de productos sobre la base de estudios independientes y contrastados. No se define que son independientes, y aquí hay un elemento de inseguridad que seguramente a través del desarrollo reglamentario habría que clarificar. La necesidad de ofrecer información web por parte de los sistemas de responsabilidad ampliada, pues, referido a los objetivos, estructuras, contribuciones, niveles de cumplimiento de objetivos, etcétera. Incluso se prevé un derecho ciudadano a obtener una respuesta razonada de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada, la posibilidad de dirigir consultas, de solicitudes de información directamente a estos sistemas colectivos, que deberán dar una respuesta razonada a las peticiones recibidas. En cuanto a las obligaciones de supervisión, y con esto finalizo, la ley remite a una serie de obligaciones de autocontrol por parte de los sistemas de responsabilidad ampliada, con relación a los dos elementos claves. Por una parte, sistemas de autocontrol de la gestión financiera, de que se produce una cobertura de costes efectivas de acuerdo con las obligaciones de la ley, y de la implantación de los criterios de comodulación de las aportaciones de los productores de productos. Este mecanismo de autocontrol tendrá que ser validado por auditorías independientes periódicas. También aquí tenemos otra brecha de riesgo de este marco normativo, en la medida que no se define qué son esas auditorías independientes, sobre todo teniendo en cuenta los eventuales conflictos de intereses muy presentes en la gestión de los residuos entre consultoras y empresas de gestión de residuos. Bueno, en fin, es un elemento que introduce cierta debilidad si el desarrollo reglamentario no precisa de qué hablamos con relación a las auditorías independientes. Y también ese mecanismo de autocontrol que remite a esa necesidad de que los productores de productos lleven a cabo una determinación de autocontrol de la calidad de los datos sobre la introducción en el mercado de productos, como sobre los objetivos de recogida y tratamiento, a través también de auditorías independientes realizadas por empresas acreditadas. Es cierto que la ley quizás no pone el acento suficientemente en la actividad de inspección administrativa autonómica. Falta darse un paseo por cualquier grande superficie para encontrar múltiples productos que no tienen pues el punto verde, ¿no? para los sistemas de sistemas de recogida de envases, ¿no? Y bueno, y llegar a la conclusión de que la capacidad de inspección autonómica pues es bien limitada, y que seguramente en este ámbito, para evitar los eventuales fraudes, sería fundamental, ¿no? Poner el acento en esa capacidad de inspección autonómica, que tiene repercusiones sobre el ámbito público, en la medida que todas aquellas carencias y fraudes derivados de los incumplimientos de las obligaciones de responsabilidad ampliada se convierten en traslación de costes al sector público. Vale, y bueno, finalmente, como supervisión, las comunidades autónomas tienen, lógicamente, esas potestades de las que ya disponían, ¿no? En relación al control de los sistemas de responsabilidad ampliada. Se introduce una nueva exigencia de supervisión, una especie de inspección eh, más panorámica, ¿no? Del cumplimiento de las obligaciones del régimen de responsabilidad ampliada, un poco para sacar conclusiones sobre la aplicación práctica de estos regímenes y eventuales propuestas de modificación normativa, o alcanzar, realizar mejoras aplicativas de esta regulación. Inicialmente esta competencia se atribuía a la Comisión de Coordinación
de residuos vinculada a la Administración General del Estado. Quizás era más razonable para poder sacar conclusiones panorámicas, pero finalmente la ley introdujo una modificación de última hora y trasladó esta competencia de supervisión del cumplimiento de las obligaciones a las comunidades autónomas. Bueno, pues nada más. Hay algunas cosas más que quería comentar, pero simplemente una pequeña conclusión. Hay un error. El proyecto no es el proyecto, es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Merece, desde mi punto de vista, una valoración positiva. Pone el foco en las grandes cuestiones que se dan en la realidad, en la problemática de la aplicación de los regímenes de responsabilidad ampliada, la ausencia de datos fiables, los problemas de transparencia, la ausencia de asunción de costes totales, los riesgos para la competencia, los eventuales fraudes o incumplimientos. Pone el acento en esas grandes cuestiones. Yo creo que hay un análisis, un diagnóstico muy acertado por parte del legislador y por parte de la elaboración originaria del anteproyecto por parte del Ministerio, pero sabemos que hay en la ley puntos de fuga importantes. Está repleta de conceptos jurídicos indeterminados que se remiten a un momento del desarrollo reglamentario, que en el ámbito de los residuos que son gestionados por administraciones públicas, la determinación de los costes se remite a un proceso de negociación donde no siempre las administraciones tienen la información, el conocimiento y la capacidad negociadora suficiente como para llegar a acuerdos adecuados. Y, bueno, la clave del éxito de esta ley será su desarrollo reglamentario para cada uno de los flujos. Es en ese marco donde vamos a poder valorar si se han conseguido o no los objetivos pretendidos. Nada más, muchas gracias y me pongo a su disposición para las preguntas y sobre todo lo que más me interesa para las reflexiones y las ideas nuevas que vengan de los que estáis asistiendo a esta sesión. Gracias. Gracias, José, por habernos esclarecido un tema que no es nada fácil. En segundo lugar, pues de la Universidad de A Coruña, pues nos vamos a trasladar a la otra punta de España, a la Universidad de Huelva, y espero que ahí esté la segunda de nuestras invitadas, la profesora Manuela Mora Ruiz, que también ella es entusiasta del derecho, especialista en derecho ambiental y creo que con una capacidad más que demostrada de transmitir de manera fácil y comprensible las cuestiones jurídicas, pues les va a hablar de un tema amplio que es la gestión de los residuos. Cuando quieras, Manuela, si estás por ahí, pues puedes comenzar. Bueno, buenos días. Espero que se me vea, se me oiga. Si no me avisáis, creo que sí, ¿no? Estaba... Sí, te vemos. Sí, ¿no? Vale, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación al profesor Perna y a la profesora Blasco. Enhorabuena a la gente del CIEDAD y a Jennifer Sánchez por la logística. Esto es desde luego un esfuerzo, pero aquí estamos, somos 200 y pico a pesar de lo tempranito, ¿no? Para hablar de residuos. Bueno, pues efectivamente yo les voy a hablar de la ordenación general de los residuos, de la gestión de los residuos en el marco de los artículos 23 a 27 de la ley. En la idea de, en primer lugar, hacerle dos apreciaciones o dos consideraciones previas para luego pasar a las claves, lo que desde mi punto de vista son piezas claves o transversales de la gestión de residuos y permiten entender el porqué de esta regulación más general y examinar la regulación de concretas acciones de gestión, ¿no? Para hacerle finalmente algunas consideraciones a modo de reflexión, ¿no? Entre las consideraciones previas y las cuestiones a las que yo quería referirme con carácter previo, destacaría en primer lugar la cuestión de que la ley parece renovar la regulación de la gestión de residuos en relación con la ley 22/2011, porque insiste o consolida la relación entre la lucha contra la producción o la gestión de la ordenación de la gestión de los residuos y la lucha contra el cambio climático, bien sea desde la perspectiva de la mitigación, bien sea pensando en los residuos que van al medio marino. Lo cierto es que esto lleva a la ley a que su artículo 1 plantee como fin esencial de la norma la prevención y la reducción, la generación de residuos, pero también la prevención y la reducción de los impactos adversos de su generación y sobre todo de su gestión, vinculado a la protección del medio ambiente, de la salud humana y con miras a efectuar una transición a una economía circular y baja en carbono. Por tanto, una de las cosas en las que yo quiero insistir es que el régimen jurídico
genérico de la gestión de los residuos está en línea o en la clave de uno de los retos fundamentales de las sociedades actuales, que es precisamente cómo articulamos estrategias eficaces de gestión de los residuos, conectando además con un postulado esencial como es el que representa la gestión sostenible de los recursos en clave de economía circular. Por tanto, las administraciones, los ciudadanos, deben contribuir al uso eficiente de los recursos y a esquemas de producción y consumo sostenibles. Y el reto está en superar una economía de corte lineal para incorporar, por el contrario, esas exigencias de la llamada economía circular, lo que desde mi punto de vista ofrece un salto cualitativo en la nueva ley respecto del modelo de gestión de residuos que se va a llevar a cabo. Es decir, en la economía circular, en los términos en que se define en el propio artículo 2 de la ley, presenta o aporta el rasero de validez y de eficacia del modelo de gestión que luego desarrolla la ley en los artículos 23 y siguientes. Esto se siente en la jerarquía de residuos del artículo 8.1, de manera que las opciones de reciclado y reutilización van a estar por encima de otras opciones de gestión de residuos, pero se deja sentir también en la recogida separada de residuos o en la obligación de preparación de los residuos para reutilización y reciclado de los artículos 24 y 25, como ahora veré. Esa es la primera cuestión. Conectamos, por tanto, el modelo de gestión de residuos de la nueva ley con las exigencias de economía circular. Y de hecho la propia estrategia española de economía circular dedicaba un apartado específico a la gestión de los residuos en esta clave. La segunda cuestión previa a la que yo me quería referir es que la ley precisa de un ejercicio de limitación también previa de los conceptos de gestión y de gestor de residuos. Por tanto, no vamos a hablar de gestión en relación con cualquier actividad, sino solo respecto de aquella que expresamente está definida como tal en el artículo 2, y tampoco vamos a hablar de gestor como cualquiera que se refiera que haga algo con los residuos, sino solo respecto de aquella persona que se encaja en la definición que proporciona la ley. ¿Por qué? Porque eso tiene la consecuencia fundamental de que las obligaciones y medidas que están previstas en los artículos 23 y 26, más el régimen de intervención al que se debe someter un gestor de residuos, depende de que encaje o no en estas definiciones. Desde esta perspectiva, pues la gestión, desde una perspectiva objetiva, la gestión de residuos incluye la recogida, el transporte, la valorización, la eliminación de residuos, pero también la clasificación y otras operaciones previas, así como las operaciones de vigilancia y mantenimiento posterior al cierre de vertederos, incluso las actividades que desarrollan el negociante y el agente. Por tanto, gestión de residuos significa implica una heterogeneidad de acciones de muy diferente calado que van a tener diferentes regímenes jurídicos, por más que se establezcan algunas cuestiones de carácter común, como luego veremos. Lo que hace la ley, desde luego, es mucho más sofisticado desde el punto de vista técnico. El concepto de gestión es mucho más sofisticado en relación con la ley de 2011 y de hecho se insiste mucho en la diferencia entre valorización y eliminación, y no solamente se habla de tratamientos, se incluyen valorizaciones de diferente tipo, con lo que la ley consigue a través de esas definiciones poner el acento en la pieza clave de la gestión, y es que debe tenderse a la valorización y en menor medida, solo de forma residual, a la eliminación. Pero es verdad que en gestión también serán acciones auxiliares o instrumentales para estas otras, o incluso acciones que haya que llevar por razones de seguridad. Esto me lleva a insistirles en una cosa, y es que la ley es muy compleja en su aplicación, y la complejidad la arrastra de 2011, no se ha superado, porque hay que estar constantemente integrando estas definiciones para saber si efectivamente cae el régimen jurídico de la gestión de residuos a aquello que estemos haciendo. Desde el punto de vista subjetivo, la dificultad es la misma, porque el gestor es persona física o jurídica, pública o privada, registrada mediante autorización o comunicación, que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de residuos, sea o no el productor de los mismos. Por tanto, gestor va a ser desde el que se dedica a la valorización o eliminación, pero el gestor también es quien asume las actividades auxiliares en los términos que antes comentaba. Por tanto, el punto de partida de la Ley 7/2002 sigue siendo la necesidad de establecer la correspondencia entre los conceptos establecidos por la ley y las realidades que tenemos y a las que debe aplicarse o no, para determinar entonces la extensión con la que cae o con la que aplicar y exigir el régimen de gestión de residuos.
Sobre esas dos premisas, yo quisiera empezar por las piezas claves de la gestión de residuos. Y en primer lugar, por la imposición de obligaciones de carácter general al gestor, conforme a la definición que nos proporciona la ley, y en atención al tipo de residuo. De esta manera, el artículo 23 de la norma, en línea con la ley de 2011, sistematiza, por un lado, obligaciones de carácter general o comunes a todos los gestores, aunque sobre la base de la gestión o diferenciando entre gestión de residuos peligrosos y los que no lo son. Es aquí en donde entran obligaciones de identificación y mantenimiento de seguridad de los residuos peligrosos. Es lo que justifica la exigencia de suscripción de seguro o la constitución de garantías en el caso de tratarse de negociante, transportista o entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos. Pero la ley contempla en este caso la posibilidad de que esas obligaciones también se amplíen al resto de casos, es decir, a quienes no tratan con residuos peligrosos, siempre y cuando así se determine reglamentariamente. Claro, entramos entonces en una característica que acaba de señalar el profesor Pernas, y son las constantes referencias o llamadas al desarrollo reglamentario de la ley. Está muy bien que ampliemos la posibilidad de que esta obligación de constitución de seguro o garantía pueda abarcar también a los gestores de otros residuos, pero si dependemos de ese desarrollo reglamentario se nos descafeína la ampliación de responsabilidad. Igualmente, los gestores de residuos peligrosos están sujetos a obligaciones exclusivas comprensibles por razón de seguridad, claro, en atención a la naturaleza del residuo. De ahí que no puedan mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni otros residuos, sustancias o materiales, y que tengan que cumplir obligaciones especiales de envasado y etiquetado. Pero junto a eso, ese artículo 23, cuando impone obligaciones al gestor, va a imponer obligaciones en función del tipo de actividad de gestión que se desarrolle, de tal manera que la recogida, el transporte o el tratamiento van a incorporar en la ley nuevas obligaciones más técnicas de garantías de seguridad, de mantenimiento de los residuos que no estaban en la ley de 2011. O incluso se van a añadir obligaciones a los negociantes y agentes de conformidad con lo que tengan previsto en su comunicación. Es decir, yo creo que hay que valorar positivamente el elenco de obligaciones que establece la ley ahora como pieza transversal o clave de la ordenación de la gestión de los residuos, porque se mejora desde un punto de vista técnico, aunque no se rompe o no se superan deficiencias que hayan podido señalarse de forma radical en la ley de 2011. Es decir, el escenario del legislador no cambia por completo el escenario de la gestión de los residuos. Si nos vamos a la segunda pata transversal o esencial de la gestión de los residuos, pues nos situamos en los objetivos estratégicos de gestión de residuos que fija el artículo 26 de la ley. En el sentido de que el artículo 26 implica la fijación de metas cuantitativas y temporales en relación con determinadas operaciones de valorización, sobre todo respecto de la preparación de los residuos para la reutilización y el reciclado. De esta manera, con carácter general, se establecen estos objetivos para todas las administraciones, aunque hay un especial peso de las administraciones locales, como ahora veré. Se trata, por tanto, de establecer metas temporales, por ejemplo, el apartado C del artículo 26.1, pues dice que para 2025 se aumentará la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos municipales hasta un mínimo del 55% en peso, al menos un 5% en peso respecto al total corresponderá a la preparación para la reutilización, fundamentalmente de residuos textiles, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y otros residuos susceptibles de ser preparados para su reutilización, y estos porcentajes se incrementan para 2030 o para 2035. Es verdad que el precepto pone el foco en los residuos municipales, pero lleva a cabo una regulación que se amplía también para el resto de administraciones en los siguientes apartados, porque los objetivos de ese apartado 1 se extienden también a las comunidades autónomas que deberán, dice la ley, garantizar el cumplimiento de estos objetivos. Esto sí que es novedoso, es decir, se implica a las comunidades autónomas en el cumplimiento de estos objetivos y además se les señala, bueno, cómo debe medir
cómo se debe medir que efectivamente se alcanzan estos objetivos. Se alude así a una metodología que se descentraliza desde la Administración General del Estado o que si no se llega, no se establece a partir de lo que digan las normas europeas, pues se fijará por la Comisión de Coordinación. Se añade además que los residuos que se trasladan de una comunidad a otra se computarán en la comunidad de origen. Y para el cumplimiento de esos objetivos del artículo 26 de reducción más bien incremento de recogida separada, las comunidades autónomas podrán determinar la contribución de las entidades locales, ya sea de forma independiente o de forma asociada. Es decir, todo suma para que las comunidades autónomas puedan cumplir con estos objetivos que también les vinculan. Hay entonces, en relación con esta previsión de objetivos, avances también tímidos respecto de la legislación de 2011, pero hay cosas que siguen sin solucionarse. Por ejemplo, el artículo 26 alude a que las administraciones deberán llevar cualquier tipo de actuación en el marco o adoptar las medidas necesarias a través de los planes y programas de residuos, pero no se concreta qué tipo de actuación llevarán a cabo las administraciones públicas, con lo cual serán válidas tanto actividades o iniciativas de fomento como aquellas otras de control, pese a que estamos hablando de objetivos vinculantes en todo caso. O, por ejemplo, no parece deslindarse la idea de la reutilización frente al reciclado, sino que uno y otro se colocan en el mismo nivel, pese a que la jerarquía debería llevarnos a fomentar con mayor ahínco, ¿no?, la reutilización frente al reciclado de residuos. ¿Qué establece la ley respecto de concretas acciones de gestión? Pues junto a los objetivos y las obligaciones generales y los objetivos como parte, digamos, transversal o general de la gestión de los residuos, de la nueva regulación, la ley se ocupa de establecer medidas de gestión. Y ahí, sobre todo, insiste, de un lado, en la preparación para la reutilización, reciclado y valorización, y de otra parte, en la recogida separada de residuos para su valorización, además de la eliminación. Si nos situamos en el ámbito de la preparación para la reutilización y el reciclado, pues la ley impone una obligación de adoptar medidas necesarias para que esto se cumpla, para asegurar que los residuos efectivamente se destinen a la preparación para reutilización, reciclado u otras operaciones de valorización. Se quiere, por tanto, que la eliminación sea residual al máximo. Y eso se completa con una prohibición expresa respecto de los residuos preparados para reutilización o reciclado, en el sentido de que no podrán destinarse a la eliminación y incineración, ni siquiera o al margen de que sea con o sin valorización energética. Pero es que a eso se suma el hecho de que por orden ministerial se podrán establecer las condiciones en las que pueden autorizarse operaciones de relleno de forma que se permita su diferenciación de las operaciones de eliminación. Y por tanto, lo que quiere la ley en ese artículo 24 es asegurar la jerarquía de residuos, desde mi punto de vista, en un doble sentido. Por un lado, desde la perspectiva de las diferentes acciones que se consideran de valorización de residuos, dando prioridad a una sobre otra, pero en segundo lugar y muy especialmente mediante la separación entre la valorización y la eliminación, procurando que la primera no se vea frustrada por acciones de eliminación, habida cuenta, como he dicho, del carácter residual de la misma. El artículo 24 además tiene el interés de imponer medidas de fomento, obligaciones de fomento, mejor dicho, orientadas a la promoción de actividades concretas de gestión y específicamente habla del establecimiento de redes de preparación para la reutilización y reparación, otorgando entonces especial consideración a los supuestos en que tales acciones se llevan a cabo por entidades de economía social, lo cual fue una cosa que se incorporó en la tramitación de la ley, no estaba en el texto original. Se trata, por tanto, de ampliar lo más posible a quienes puedan estar ocupados, pueden ser responsables de alguna actividad de gestión de los residuos. Pero igualmente se debe fomentar la utilización de instrumentos económicos, criterios de adjudicación, objetivos cuantitativos y otras medidas que convierten a las administraciones públicas en sujetos cualificados para el fomento de la preparación, para la reutilización, sea por la vía de subvenciones, sea por la de la contratación pública. Además, incluso se favorece que el acceso de estas redes a residuos que inicialmente no se iban a destinar a la reutilización o al reciclado. Esto se completa con la ordenación de la recogida separada de residuos, como antes decía, del artículo 25, estableciendo este artículo reglas comunes y luego una parte especial dedicada a las obligaciones que pesan sobre la administración local.
Desde un punto de vista general, se insiste en la recogida separada de residuos y en la prohibición de mezclar con otros residuos u otros materiales con propiedades diferentes, añadiendo reglas especiales en razón de residuos, porque se trate de residuos peligrosos. Y además, esto se completa con la prohibición expresa de incineración con o sin valorización energética y el depósito en vertedero de los residuos recogidos de forma separada para su preparación, para la reutilización y para su reciclado. No obstante, esto se matiza porque se admite en un momento determinado que puedan destinarse a eliminación si estos últimos destinos ofrecen mejor resultado ambiental, con lo cual se abre ahí una puerta de interpretación un tanto cuestionable. Carácter tajante con el que se apuesta por la recogida separada de residuos, sin embargo, yo creo que se mediatiza un tanto por este juego de esta primera excepción a la que me refería, pero también por la expresa posibilidad de deslegalización de la excepción de la obligación recogida separada de residuos, cuando el Ministerio de Transición Ecológica, el Reto Demográfico, pueda aprobar vía reglamento excepciones a esta obligación. Excepciones que además se pueden basar en una multiplicidad de criterios que incluye desde el hecho de que la recogida conjunta de determinados tipos de residuos no afecte a su actitud para que sean objeto de preparación para la reutilización, reciclado u otras operaciones de valorización, a cuestiones como unos costes económicos o que generen unos costes económicos desproporcionados teniendo en cuenta el coste de los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud derivados de la recogida y del tratamiento de residuos mezclados. Con lo cual, desde mi punto de vista, se trata de criterios suficientemente amplios como para que la protección ambiental se nos quede un poco relativizada cuando estamos hablando de la recogida separada de residuos, ya sea por su consideración desde un punto de vista global, es decir, por su contraposición, por cuestiones de carácter ambiental, ya sea por su contraposición respecto de los costes y aspectos económicos de la gestión de residuos, donde el problema reside en quién determina que efectivamente los costes son excesivos. Si lo va a hacer el propio operador o si lo va a hacer la administración pública. Y desde esta perspectiva me resulta contradictorio que se apueste por institucionalizar la recogida separada de residuos como una pieza clave novedosa que no estaba en la ley de 2011 y sin embargo se admita este juego de excepciones. Es más, el artículo 25.7 admite la recogida conjunta de plástico, de metal y de otro tipo de residuos que contengan estos materiales, aunque con el requisito de que se garantice después su adecuada separación posterior. Es decir, se entra en un juego de excepciones y de requisitos para que se aplique esta exigencia de recogida separada de residuos que realmente relativiza la novedad de la misma y su operatividad. Atención, desde mi punto de vista, dos elementos igualmente relativos en cuanto que precisan la concreción de una perspectiva objetiva, es decir, en relación con la calidad de los materiales, el coste asumible, ambiental y o económico, pero también de una perspectiva subjetiva, por lo que decía antes, ¿quién señala que se dan estas circunstancias? Por otra parte, ese artículo 25 pone el acento en la recogida separada de residuos en orden a la valorización en el nivel de la administración local. Y es que las administraciones locales deben identificar las fracciones de residuos de competencia local que con carácter mínimo establecerán las propias entidades locales, fijando además un calendario de implantación para biorresiduos de origen doméstico, residuos textiles, aceites de cocina, residuos domésticos peligrosos y residuos peligrosos. Pero se le abre la posibilidad a que la entidad pueda incluir nuevos residuos vía reglamentaria. El precepto además reconoce margen de libertad para que las entidades locales establezcan sistemas de recogida separada, aunque exige que sean lo más eficiente posible y de manera expresa alude a la recogida separada puerta a puerta y al uso de contenedores cerrados e inteligentes. Y esto se incorpora también en el texto durante la tramitación de la ley a instancia de determinados partidos, precisamente por la experiencia en sus comunidades autónomas. La ley se ocupa también de ampliar el margen de aplicación de la recogida separada de los residuos, puesto que admite determinados porcentajes máximos de impropios en cada una de las fracciones identificadas en estos nuevos residuos que se incorporan, o incluso en residuos comerciales no gestionados por la entidad local, aunque establece determinados límites en el caso de los biorresiduos.
Y además, la ley impone nueva obligación de control a las entidades locales que deberán establecer mecanismos al respecto mediante caracterizaciones periódicas y reducción de impropios para cada flujo de recogida. Claro, la pregunta aquí será ¿qué entidad local puede asumir esto? En el marco del 12 de las competencias de las entidades locales del artículo 12.5 de la ley. Quizás aquí tenga que darse un impulso importante a la colaboración, cooperación entre diputaciones y ayuntamientos. Y en materia de eliminación, lo que hace la ley es mantener a grandes rasgos el régimen jurídico de la ley 2011. Es verdad que gana desde el punto de vista técnico, como en otras cuestiones, que se añade, por ejemplo, que la eliminación que se articula a través del depósito en vertedero pues deberá someterse a un tratamiento previo. Se añaden algunas consideraciones o limitaciones respecto de la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrícola o silvícola, igual que se contempla ex novo la eliminación de aquellos residuos que contengan o estén conteniendo contaminantes orgánicos persistentes. Le hago algunas consideraciones finales y termino. Yo creo que la ley de residuos contaminados para una economía circular pues, puede ser objeto de una valoración positiva, como ha señalado el profesor Pernas. Se esperaba, era una ley que generaba bastante expectación y en lo que a esta parte se refiere, pues por la situación de España respecto del reciclaje o la generalización de los vertederos y la necesidad de un cambio cualitativo en la gestión de los residuos. Sin embargo, la novedad de la norma es muy relativa. Y es relativa por distintas razones. En primer lugar, porque no se plantea un modelo completamente novedoso respecto de la ley de 2011, aunque haya un afán de completar y mejorar la gestión de los residuos. En segundo lugar, porque a pesar de que seguimos manteniendo una ley de carácter basal, marco, a partir de la cual se construye la ordenación de los residuos, lo cierto es que sigue siendo una norma compleja en la comprensión y en la aplicación de la ordenación de la gestión de los residuos, pues es necesaria la constante integración entre las definiciones que ofrece el artículo 2 y las acciones sobre acciones de gestión y gestores y las previsiones de los artículos 23 a 27. Desde esta perspectiva, la ley no ha cambiado, no ha facilitado esa aplicación. Y por otra parte, la ley pretende renovar la gestión de los residuos bajo el paraguas de la economía circular, reforzando, como indicaba antes, la aplicación de la jerarquía de los residuos e incluyendo previsiones desincentivadoras de operaciones de valorización energética o de eliminación. Basta pensar en este sentido en el artículo 84 de la ley que grava la entrega de residuos en vertederos. Sin embargo, aunque la economía circular justifica ese mayor impulso de la preparación de los residuos para la reutilización y el reciclado, el avance, como decía, es limitado. Sobre todo porque la regulación concreta de determinados elementos al final no supera las deficiencias de la ley anterior. Se mantienen de forma insuficiente a pesar de la apuesta de la economía circular. Pues no se mantienen al mismo nivel reutilización y reciclado, como antes señalaba, o basta pensar en las excepciones a la recogida separada a las que antes me refería. Con todo, las exigencias de protección de la salud y el medio ambiente junto al reforzamiento de la jerarquía de residuos pueden quedar en un segundo plano si no se acompañan todas estas medidas, estas previsiones, de una cuestión clave como la que representa, en mi opinión, una regulación más flexible e incluso más cotidiana, más habitual de la pérdida de la condición de residuo, porque ello en efecto sí que permitirá dar un salto cualitativo hacia un modelo de producción y de consumo de máximo aprovechamiento de los recursos en consonancia con una política de gestión de residuos avanzada. Yo creo que algunos pasos se han dado en esta ley, que el camino además parece haberse iniciado en conexión con otras regulaciones como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sin embargo, seguimos teniendo el reto de conseguir la plena integración de los objetivos, de los fines y de los instrumentos de una y otras regulaciones en un contexto de cooperación, yo creo incluso multinivel, de cooperación administrativa, que debe ser irrenunciable ante los retos ambientales actuales. Muchísimas gracias. Gracias, Manuela, porque bueno, pues haber sintetizado en media hora todo el tema de la gestión de residuos no era tarea fácil y creo que lo has conseguido. Pues como todas las sesiones y como todo en todos estos encuentros,